Hello Tecno Friends, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero probar si este receptor de audio pensado inicialmente para aquellas radios que no tienen Bluetooth es capaz de funcionar en un televisor con entrada USB. Si gustan ver la review de este receptor, pueden ver el video en la sugerencia que está saliendo en la parte superior derecha, o también lo voy a dejar el link en la caja de descripción. Recuerden que pueden suscribirse, así que comencemos. Primeramente en el televisor colocamos en el modo USB. Seguidamente por la parte posterior del televisor procedemos a conectar el receptor de audio Bluetooth en la entrada USB. Y como se puede apreciar, comienza a brillar en color azul como prueba de que está recibiendo energía. Luego, en nuestro celular ingresamos a la parte de ajustes. Seleccionamos la opción Bluetooth, activamos la opción para que empiece a buscar todos los dispositivos disponibles. Seleccionamos nuestro receptor de audio que estará con el nombre de DZ Music. Aguardamos a que el proceso de vinculación concluya. Y cuando nos diga conectado, sabremos que ya está listo para enviar la música. Lo que haremos posteriormente será dirigirnos a nuestro reproductor de música, elegir la pista de nuestra preferencia y de esa manera comenzar con la reproducción. Puedo notar que pese a que está vinculado el receptor de audio, no emite ningún sonido por los altavoces del televisor. Así que verificaré que en la sección de ajustes, la parte del receptor de audio, están habilitadas las salidas de audio del teléfono y del audio multimedia. Y como lo notamos, están perfectamente habilitados. Intentaré vincularlo nuevamente y para ello es preciso desvincular el receptor de audio. Nuevamente haré todos los pasos de vinculación que he mostrado anteriormente. Y comprobaremos si por segunda vez no puedo enviar música desde mi celular hasta el televisor. Asimismo, verificaremos que las salidas de audio están correctamente habilitadas y una vez hecho esto, lo que haré será dirigirme al reproductor de audio. Y como se puede notar, pese a que he enviado una pista de audio, no se puede escuchar ningún tipo de sonido. Si ven la review del receptor de audio, se darán cuenta que la versión de USB que tiene el receptor es de 2.0, por lo que es necesario que a donde lo conectemos también sea una entrada USB con esa misma versión. En mi televisor pude notar que decía versión 1.0, así que estimo que esa sea la causa más probable para que el receptor de audio no haya funcionado. Sin embargo, te invito a que lo pruebes tú mismo y me digas en la sección de los comentarios cómo te fue a ti, si te funcionó o tuviste los mismos problemas que yo. También puedes decirme otra posible causa para que no haya funcionado mi experimento. Si el video te ha resultado interesante, recuerda que puedes regalarme un me gusta. Comparte esta información con tus amigos y conmigo será hasta la próxima. See you my friends, bye bye.